Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo me llamo Patricia y estás en EcoCrafts. Ya hemos decorado la casa y la hemos dejado preciosa. Ahora nos vamos a enfocar en los regalos de Navidad. En el último tutorial estuvimos reciclando bolsas de papel y las convertimos en unas preciosas bolsas de regalo. Hoy lo que vamos a hacer es tarjetas, bien para felicitar las fiestas, bien para acompañar en el regalo y poner un detallito, unas palabras a la persona a la que le estamos haciendo el regalo. Así es que, si quieres ver qué es lo que vamos a hacer, espérate a la intro y te cuento un poco. Bueno, pues como ves, tengo aquí encima de la mesa distintos papeles. Por un lado tengo este papel de acuarela, que es bastante gordito, tiene 300 gramos por metro cuadrado. Luego la cartulina, que también es bastante consistente y tiene 185 gramos por metro cuadrado. Y este otro, que es un papel guarro, que tiene 160 gramos por metro cuadrado. El papel de fotocopiadora normal suele tener 80 o 90 gramos por metro cuadrado. Con eso os hacéis una idea un poco de las consistencias que estamos hablando. Yo voy a utilizar cualquiera de estos tres papeles para hacer la estructura de las tarjetas. A la hora de hacer la estructura tenemos que decidir de qué tamaño las queremos hacer. Por ejemplo, podemos hacer esta, que tiene 14 por 14, pero luego aquí le he dejado como una pestañita. Podemos hacerla también pues de este otro tipo, que doble completamente entero. La podemos hacer más rectangular, más alargada, más apaisada. La podemos hacer que doble así. Ya eso es un poquito como nosotros queramos. Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es cuál queremos que sea nuestra estructura, que puede ser cualquiera de las demás. Lógicamente tendremos un poquito en cuenta cómo las vamos a decorar para escoger un papel u otro en cuanto a color para las estructuras. Bueno, y para decorar, para montar lo que es las tarjetas, podemos utilizar todo tipo de cosas. Papel de scrap, yo tengo estos que recordáis que recibimos de BB Craft, los vamos a utilizar. También vamos a utilizar las cintas estas que recibimos de BB Craft. Y además podemos utilizar muchas otras cosas. Podemos utilizar puntillas, más anchas o más estrechas. Podemos cortar, esto es unas hojas de papel de scrap que tenían muchísimos motivos navideños, que un día me puse como loca a recortar. Y de aquí pues podemos sacar también distintas cositas, como veis. Pues hay de todo, desde unas campanas, tenemos un trineo, hay muchas cosas que yo fui recortando y que podemos utilizar pues para decorar. También, si no queremos ponernos a recortar, también podemos comprar unos stickers y ponerlos. Además estos, lo simpático es que tienen un poquito de relieve y quedarán también muy graciosos. Y luego pues para decorar el último toque final podemos utilizar washi tapes de colores más tradicionales o colores un poco más en plan brilli brilli, glamurosos. Podemos utilizar restos de papel corrugado, podemos utilizar este papel craft que es tipo folio pero con esta forma. Y luego pues tenemos la cuerda normal, la cuerda de yute, cintas. Mirar estas limpiapipas tan chulos que encontré el otro día en el Teddy. O sea, como veis, podemos hacer cantidad de cosas. Es más, con tanta cosa encima de la mesa quizá nos abrumamos un poquito, pero con esto lo que quiero es daros un poco ideas de qué cosas podéis utilizar para luego construir las felicitaciones, un poco como yo voy a hacer distintos tipos de felicitaciones y así cada uno podéis ir escogiendo el que más se acerca a vuestros gustos o el que más le va a gustar a la persona a la que le vayáis a hacer un regalo. Vamos a empezar con la primera tarjeta navideña. Para esta he utilizado en la estructura de la tarjeta el papel acuarela, que es el más duro, y luego he cortado un rectángulo de cartulina color rojo oscuro. Lo que he hecho ha sido cortar la cartulina para poder dejar medio centímetro en cada borde. Y esto justo lo he hecho a la mitad, lo he plegado con la plegadera, que ya sabéis que si no tenéis plegadera, la forma de hacerlo es marcar la línea y con un punzón o con una tijera, con la punta de la tijera, sin rayar, hacéis la marca y ya dobláis.
y así se os queda perfecto. Voy a empezar pegando la cartulina al resto de la estructura. Lo voy a hacer con esta cola blanca, que es una cola blanca de secado rápido, y se me va a quedar estupendamente. Nos ayudamos de la plegadera para asegurarnos que se queda bien pegado a toda la superficie. Con este troquel he cortado 2 arbolitos en el color rústico. Ya sabéis que este arbolito lo podéis conseguir perfectamente sacando un molde de internet. Primero voy a pegar un arbolito al otro y lo voy a hacer con adhesivo block. Y este lo pego centrado a su vez en la cartulina. Y luego con el segundo troquel he cortado este en la cartulina con acabado dorado y lo vamos a pegar centrado dentro de este arbolito. Y lo pego también con adhesivo block. Y ya tenemos la primera tarjeta. Para esta segunda tarjeta he preparado las siguientes piezas. Por un lado, lo que es en la estructura de la tarjeta, lo mismo lo he preparado en papel de acuarela. Luego he preparado este papel, que es el papel de folio color rústico, que le he hecho el embossing con esta plantilla. Entonces, lo que he hecho ha sido, lo he metido dentro de la carpeta y se ha marcado la primera parte. Y para poder hacer la segunda parte lo que he hecho ha sido buscar dónde casaba el dibujo y terminar de darle el toque al último trozo. Y se me ha quedado de una sola pieza. Así es que vamos a pegar el papel encima de la cartulina. Aquí a la hora de ponerlo no presionéis demasiado. Si tenéis la máquina y lo hacéis con el relieve, no presionéis demasiado para que no se quite el relieve. Una presión suave. Que se pegue pero que no se nos aplaste. Luego con este otro troquel que pone Merry Christmas he preparado este mensaje para poner aquí. Y esto lo vamos a poner con adhesivo block y una vez que ya lo tengo todo encolado paso a pegarlo. Y lo mismo, presionamos ligeramente para que se nos pegue pero que no se nos aplaste el relieve que hemos hecho en la parte de abajo. Y luego la segunda pieza que hemos preparado para esta segunda tarjeta es este arbolito, que lo vamos a poner en este otro hueco. Y este lo vamos a pegar también con adhesivo block. Y en este os digo lo mismo que os dije en el anterior. Yo no le pondría más, porque aquí lo elegante es el que tenga poquito y bonito. Y ya tenemos la segunda tarjeta. Como veis quedan preciosas. Todo esto lo podéis hacer con patrones que sacáis de internet. Vamos con la tercera tarjeta. Para esta lo que he hecho es cortar una estructura que le he dejado un trocito como de 1,5 centímetros o 2 de lengüeta. Y en este lo que vamos a hacer es vamos a poner uno de los papeles que recibimos de BB Craft. Ya os acordáis, esta colección tan bonita que nos llegó de BB Craft. Os dejaré el enlace en la cajita de descripción del vídeo por si queréis comprar los mismos papeles. Son bastante económicos y venían 4 colecciones enteras. Empiezo pegando el papel en la estructura y lo pego con adhesivo block. Aquí pasamos plegadera porque también nos sirve para repartir el adhesivo y que llegue bien a todos los rincones. Ahora lo que vamos a hacer es pegar esta puntilla que hemos preparado con este troquel. Aquí podríais poner una puntilla de tela o una blonda y lo vamos a poner igualmente con
adhesivo block. Presiono para que se me quede pegado y lo que voy a hacer es los dos bordes los voy a cortar, pero los quería cortar al ras de la estructura, por eso no lo he cortado antes. Y luego he cortado con este otro troquel, que mirad qué preciosidad, he cortado esta bola con un nacimiento que la vamos a poner aquí encima. Y como veis, otra felicitación muy sencilla, pero con un acabado precioso. Vamos con la cuarta felicitación. Como veis, cada vez nos vamos complicando más. Esta voy a separar primero todas las piezas y ahora os explico lo que vamos a hacer. Bueno, tenemos primero la estructura, que es igual que las que hemos visto hasta ahora, con el papel de acuarela. He cortado un cuadrado para poner justo encima, que nos quede como 1 centímetro por cada lado, y luego he preparado con un troquel de blonda, esta blonda, para poner con esta otra esfera navideña que la he hecho primero con el papel de acuarela y luego con uno de los papeles de esta colección, para poner justo aquí en medio. Entonces voy a empezar, lo primero de todo, pegando las dos bolas entre sí, y ahora ya unimos las dos piezas. Ahora vamos a poner esta blonda, que lo que he hecho es cortar con el troquel de blonda y luego quitarle la parte del medio con este trozo, y así me queda el hueco justo del troquel. Entonces le vamos a poner justo aquí en medio. Primero pegamos la blonda y luego pegamos la esfera. Voy a poner adhesivo block por todo el borde. Y ahora vamos a pegar la esfera justo en el centro. Y ahora he preparado con este otro troquel, que son unos copitos de nieve, he preparado 4 en color blanco y 4 en papel de scrap, y así lo vamos a poner con un poquito de relieve y los voy a pegar unos a otros, y una vez que los tengo unidos los pego en el Christmas y los vamos a ir colocando por distintos sitios. Este, por ejemplo, aquí. También he cortado este lazo con este otro troquel, y también he cortado en el papel de acuarela y en el papel de scrap, y los voy a unir antes de pegarlos en la cartulina. Y luego, por último, la palabra enjoy, también lo vamos a pegar las dos cosas juntas. Y una vez que lo tenemos ya todo montado, lo pegamos en la estructura también con adhesivo block. Y ya tenemos nuestra cuarta felicitación. Como veis, también bastante sencilla, pero cada vez nos vamos complicando más. Uno de los 4 copos se me ha estropeado, así es que lo dejo con 3. Para esta quinta felicitación he preparado igualmente una estructura en papel acuarela y luego he cortado en papel guarro un cuadrado en verde. Y lo que vamos a hacer es, con los distintos colores, los distintos papeles de la colección de BB Craft, vamos a ir poniendo unos cuadraditos. Vamos a intentarlos colocar un poco estratégicamente para que nos queden bien. Entonces, la idea es que queden como a medio centímetro de los dos bordes. Entonces pongo el primero ahí, no quiero marcar el papel para que no se nos quede luego la marca. Bueno, pues esta es la idea, que nos quede a medio centímetro cada papel, y vamos a ir pegando uno a uno todos los papeles.
vamos a hacer con mucho cuidadito para que no nos vayamos del sitio donde tiene que estar, porque lo bonito es que quede así. Como veis, estoy intentando combinar los colores, que queden los azules por un lado, los rosas por otro, que quede un poco como variadito. Y una vez que ya tenemos todos los papeles, con este troquel y este otro, he cortado estas piececitas y este ciervo. Y lo que vamos a hacer, las he cortado tanto en papel marrón como en papel blanco. Entonces, en el papel de acuarela, que es un poquito más duro. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir uniendo todas las piezas. Porque la idea es poner en cada cuadrado una de las piezas. Si queréis hacer una decoración parecida a esta y no tenéis la troqueladora, podéis ir haciendo distintas piezas con estos otros troqueles y lo podéis colocar. Ya sabéis que de estos hay variados, y si no, con pegatinas, y si no, pues con lazos o con lo que sea. Sigo pegando las 6 piececitas que me quedan fuera de cámara y ahora vuelvo con vosotros. Bueno, y una vez que ya tengo todas las piezas pegadas, lo que hago ya es que pego todo el bloque entero en la estructura de abajo. Y lo mismo, le pongo adhesivo block por la parte de atrás y lo pego centradito. Terminamos así esta primera parte dedicada a las tarjetas navideñas. El viernes os subiré la segunda parte, que va a ser muy distinta de esta primera. Dime en comentarios qué te ha parecido. Ya sabes que los leo con mucha ilusión y os los contesto con todo el cariño. Pues ya solo me queda que darte las gracias por haber pasado este rato conmigo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al prepararlo. Cuídate mucho, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo tutorial.